Terminaba hace un par de semanas hablando sobre la responsabilidad y le quiero animar de nuevo al par de cosas que yo le pedí. No partimos de ello, pero recuerdo una de las cosas que le mencioné acerca de lo que dijo Edwin Cole hace muchos años, un escritor americano. Él dijo que la aceptación de responsabilidad produce madurez. De nuevo, la aceptación de responsabilidad produce madurez. Y si el objetivo de Dios es que tú y yo maduremos, es que tú y yo, entendiendo madurez como el ser como Jesús, la verdadera madurez, la realización de la madurez es ser como Jesús en la vida. Vivir como Jesús, actuar como Jesús. Yo sé que nos parece a veces inalcanzable o muy lejano, pero ese es el objetivo de Dios con cada uno de nosotros. Seas un jovencito, seas un adulto, estés casado, estés soltero, el objetivo de Dios es que lleguemos a ser como Jesús. Y es decir, es madurarnos. Entonces, en ese sentido, creo que entonces responsabilidad es el llamado de Dios para llegar a ser como Él. Repito, responsabilidad entonces es el llamado de Dios para que nosotros podamos llegar a ser como Él. Ahora vivimos en un contexto social y cultural donde la gente no quiere madurar, donde la gente evita responsabilidad a toda costa, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes. Yo le pedí en términos muy prácticos un par de cosas donde usted acepte responsabilidad. Ahora creo que cuando Edwin Cole dice la aceptación de responsabilidad produce madurez o trae la madurez, creo que es una buena manera de decirlo porque no es una imposición sobre ti, no es algo en lo cual tú estás obligado a hacer o actuar, es una aceptación. Tú estás pidiendo, tú estás aceptando la cosa. Porque yo le puedo imponer alguna cosa, yo le puedo solicitar enfáticamente algo, ¿verdad? Por alguna razón. Pero otra cosa es que yo acepte, yo gustosamente invite, abrace responsabilidad en mi vida y para los demás. Entonces, creo que eso es lo que realmente, si lo ves de esa manera, nos ayuda a ser gente que realmente puede llegar a madurar. ¿Cuántos de aquí quieren madurar? ¿Cuántos de aquí quieren cooperar en ser como Jesús? Yo sí. No todo el mundo está como diciendo no estoy listo para eso, pero nadie está listo nunca. Así que todos aquí necesitamos responder con un sí al llamado de Dios para madurar y aceptar la responsabilidad que Dios quiere darme en la vida, en las cosas de la vida cotidiana común, como las cosas que Dios quiere para nosotros. ¿Está bien? Ok. Se me hace muy interesante que, no sé si normalmente es el fin de semana, creo que sí, pero se me hace muy interesante que vas a un Oxxo, vas a un Extra, vas a una de esas tiendas y hay fila de gente joven comprando cajas y cajas y cajas y hieleras y cajas y más hieleras llenas de cerveza. Me dejan, yo los veo, o sea, estoy en el cajero, en la fila o sacando un agua o yo no sé qué, pero yo me quedo en shock cuando veo filas de estos chavos y chavas, ¿verdad? Ayer fui a hacer un pago y me regresé al carro, estaba revisando mi recibo y salen otros chavos. Unos estaban en el coche esperando a los otros que venían saliendo y vienen así como que súper emocionados. ¿Cómo ves? Le grita a la chava que estaba dentro del carro, hasta hielera traemos, ¿no? Así como una cosa así, wow, qué cosa, ¿no? O sea, se me hace muy interesante que socialmente llega el viernes o llega el sábado y la gente así avienta literalmente, ¿verdad? El mandil o avienta la categoría de gente responsable y básicamente va y se olvida del mundo, se olvida de la vida y hay que darle gusto al gusto, hay que darle vuelo al hilacha. ¿Sí te ha tocado ver ese tipo de cosas? Pues hay Oxxos en todos lados, ¿verdad? Pues obvio. Pero se me hace muy interesante. Ahora, cuando estamos hablando de la responsabilidad,
es algo con lo que tú vives todos los días. No es algo que el fin de semana uno toma y deja a un lado para entonces yo tener otra clase de forma de pensar o otra clase de forma de vivir, donde tengo otro tipo de comportamiento y conducta, como suele hacer la sociedad, ¿no? O sea, cumplo con mis deberes de la escuela, cumplo con mis deberes del trabajo, cumplo con mis deberes de familia, ¿verdad? Pero se llega el sábado por la tarde, el viernes por la noche, ¿verdad? Y ¡pum! Hay un desenchufe y la gente avienta todo para volverse todo un adolescente, ¿verdad? Donde ahora no hay reglas, donde ahora mi vida, ya la responsabilidad ya no es algo que yo necesito tener en este momento hasta el lunes por la mañana, ¿verdad? Y es triste, es grave lo que encontramos en nuestra sociedad. Y como hablábamos hace un par de semanas, nosotros encontramos en la Biblia todo lo contrario. Ves a gente muy jovencita como el rey Josías, que desde los 8 o 10 años aceptó una responsabilidad y vivió con ella, caminó con ella, fue congruente con esa responsabilidad que asumió como hijo de un rey, ¿verdad? Pero siendo un jovencito no le dio la vuelta, ¿sí? No lo evitó, sino que fue congruente con ello y dio el fruto que la madurez siempre trae. Diga conmigo, madurez siempre trae fruto. Sí, siempre va a hacernos gente con fruto en nuestras vidas, no te va a dejar infructífero. Acompáñame nuevamente a 1 Corintios 15:10, donde vemos a Pablo hablando algunas cosas acerca de la gracia. 1 Corintios 15:10. Dice, sin embargo, dice la otra versión que tengo aquí, dice: lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, dice Pablo. Dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Como hemos hablado, la gracia no es la ausencia de trabajo. La gracia hace que una persona se vuelva altamente productiva. No solamente a hacer cosas por hacerlas, pero que se hace productiva en la vida. Produce vidas que entonces pueden trabajar en el Señor y para el Señor. Sí, de hecho, la gracia, como dijimos, nos da la fuerza, nos da la energía y la habilidad para trabajar, pero a un nivel superior, ¿sí? Entonces, en otro pasaje que hemos leído anteriormente, Hechos capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la palabra que se traduce, sí, como buenas obras es trabajo. Así que Dios nos creó en Cristo para que seamos gente no con una ausencia de trabajo. Gracia siempre va a producir gente productiva, gente empeñosa en lo que a Dios se refiere. Y luego dice el versículo: esas obras o ese trabajo que Dios preparó o dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, el objetivo de Dios es que tú y yo caminemos en esa dinámica el resto de nuestras vidas. Alguien dijo lo siguiente, Dan Farrelly dijo: en la adoración gritamos libertad, ¿verdad? Solemos hacer gritos de alguna cosa así padre, pero él dice: pero nunca escucho a nadie gritar responsabilidad. Eso se hace muy, muy interesante. Alguien más dijo lo siguiente, dijo: Dios cumplirá todas sus promesas, pero no está obligado a cumplir nuestro potencial. Lo voy a repetir: Dios cumplirá todas sus promesas, pero no está obligado a cumplir nuestro potencial. Es decir, aunque Dios es fiel y Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, hay una responsabilidad que nosotros tenemos en este viaje, en esta relación con Dios, donde ejercemos continuamente nuestra fe en la búsqueda de lo que Dios ha prometido.
¿sí? Dios ha depositado y nos ha asignado un potencial a cada uno de nosotros, pero Dios no está obligado a que ese potencial se desarrolle y se despliegue en tu vida. Esa es tu y mi responsabilidad, cooperar con Dios para que ese potencial se desarrolle, se despliegue, y para eso se requiere responsabilidad en ello. No sucede por automático, no sucede, ¿verdad? Porque Dios es fiel y Dios lo va a hacer. No, Dios no está obligado. Dios prometió cosas, sí, y Dios las va a cumplir, sí, pero nosotros tenemos una chamba que hacer, una responsabilidad que tomar. ¿Están conmigo? Sí. Quiero que se brinque conmigo, quiero compartirle y enfocarme en esta parte. Algunas cosas que oí y que me ayudaron muchísimo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Probablemente todo el mundo hemos oído o escuchamos o conocemos el pasaje. 1:26, Dios está hablando y dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y oró y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoréenla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el capítulo 2, bueno, básicamente lo que acabamos de leer es la bendición de Dios hablada, proclamada de Dios hacia el ser humano. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Ok, Dios bendice. Adán y Eva aún no habían pedido la bendición de Dios, ni siquiera habían imaginado que había bendición, y Dios ya estaba bendiciendo al hombre, porque la bendición del hombre nunca es algo que nosotros recibimos por algo que hicimos por Dios o que merecemos o nos ganamos. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos bendice libremente aún antes de que nosotros lo queramos o pidamos. Pero en el capítulo 2, versículo 15 dice lo siguiente. Dice: y tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, lo trabajara y lo guardase, lo cuidara, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, no solamente Dios bendijo al hombre y proclamó estas bendiciones o esta bendición verbal, sino que además lo pone en un lugar físico para que lo que Dios ha proclamado verbalmente Él pueda ejercerlo, Él pueda llevarlo a cabo. No era solamente un bonito deseo, no era como: mira, este es el deseo que tengo para ti, Adán, o para la humanidad, Eva. No solamente era un deseo, era una proclamación profética, y luego Dios lo pone en un lugar donde eso que Dios acaba de soltar y decir sobre ellos lo podían ejercer, lo podían practicar y vivir y realizar. Y así es Dios con nosotros. Cuando Dios imparte su bendición sobre nosotros, nos pone en la vida en un lugar donde lo que Él ha dicho pueda ser realizado y llevado a cabo en nuestra vida y a través de nosotros. No es un bonito deseo, no son palabras lindas para que tú digas: ay, qué padre se sintió, ay, qué bonitas palabras. No, Dios dice algo para que entonces a través de ti esa bendición se lleve a cabo en la vida y en la tierra. Pero en el camino para alcanzar el propósito de la vida de Dios, el enemigo siempre va a tratar de que nosotros fracasemos. Siempre el enemigo, y eso fue lo que sucedió en el Edén, buscó hacer tropezar y engañar al hombre, y lo logró, porque él no quiere que el propósito de Dios, tú y yo, lo alcancemos. Porque Dios tiene propósito, porque Dios tiene destino para nosotros. Amén. Ahora, es interesante porque la palabra que se usa en el hebreo para bendición es la palabra barak, la palabra hebrea. Y básicamente significa que Dios fuera de su trono
O sea, se levanta de su trono y se pone sobre sus rodillas para darle al ser humano su bien y su bendición. O sea, Dios se levanta y Dios se pone sobre sus rodillas y con el ser humano va y pone y le da su bien y su bendición. O sea, es decir, cuando Dios bendice, Él mismo baja. ¿Sí? No solamente de lejos avienta algo o dice algo, Él mismo va e imparte sobre el ser humano estas cosas. Ahora, las 4 palabras que Dios usa, los 4 verbos o las 4 palabras que Dios usa, que son fructifíquense, multiplíquense, señoren o sojuzguen y llenen, los 4 son verbos. Las 4 palabras son verbos, ¿sí? Y eso es importante porque un verbo es una acción, ¿sí? Y lo digo de esta manera porque un sustantivo es diferente. Un sustantivo, por ejemplo, es una mesa, es un piano, es dinero. Un sustantivo es un teléfono y cosas así semejantes, ¿sí? Y Dios, escucha bien, Dios no da un objeto. Dios no le da al ser humano una mesa, no le da un salario, no le da un trabajo, no le da un huerto, no le da una fruta, no le da un coche, no le da cosas, ¿verdad? Porque esos son los sustantivos. No, lo que Dios bendice, lo que Dios suelta son verbos. Y déjame explicarles un poquito. Lo que Dios suelta se trata de una habilidad y capacidad en nosotros que desde que Él nos pone para que nosotros podamos llegar al destino que Él tiene para nosotros. ¿No le parece magnífico eso? Lo voy a repetir. Lo que Dios suelta al bendecir a un ser humano se trata de una habilidad y capacidad de nosotros para que podamos llegar al destino que Él tiene para nosotros. Me parece extraordinario. Es decir, no se trata de algo que Dios quiere o puede darte, sino que lleguemos a su destino. Ahora, en nuestra cultura, todo el mundo quiere la bendición de Dios, ¿sí o no? Pero ¿cómo se interpreta la bendición de Dios? El teléfono, dinero, mejor salario, una buena chamba, un buen coche, una buena casa. ¿Qué más? Ropa nice, algún viajecito. Digo, no que eso sea malo, no me malentienda. Pero ¿verdad que en nuestra cultura, Dios bendíceme, bendíceme? ¿Y qué está pensando la gente? Cosas en la mesa, en aquello, en lo otro, y cosas por el estilo. Pero eso no es lo que Dios da. Diga conmigo, Dios no da eso. Qué mala onda. Yo venía a la iglesia para que Dios me diera más. Uy, qué decepción, perdón. Dios da capacidades y habilidades sobrenaturales para que tú produzcas mesas, salarios, empleos, viajes, dinero. Qué chido, ¿no? O nada más quiere una mesa, o nada más quiere un buen salario. No, a mí el salario es lo de menos. Yo quiero la bendición de Dios, yo quiero el baraje de Dios, yo quiero producir, multiplicar esas cosas, no las cosas, la multiplicación de todo ello. Hola, yo pensé que estarían más emocionados por saber esto. Yo estoy súper emocionado. Y todo se trata de que lleguemos a destino. La gente en nuestra cultura quiere cosas y con esas cosas llegar a cierto estatus, pero Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirte para que cumplas el destino que Él ha trazado y ha dibujado para cada uno de nosotros. Wow. Yo espero dejarle a mis hijos algunos metros cuadrados de terreno en algún lugar. Espero dejarles algo de herencia, ¿verdad? Pero lo que
pido y ruego y le pido al Señor es que su bendición, y todos los días casi lo pido, que la bendición de Dios esté sobre ellos. Esta clase de bendición. ¿Me está escuchando? Porque entonces podrán producir mucho más de lo que ellos pueden tener en ese momento. Sí. Fructificar significa retoñar, ser fértil y producir. Dios quiere hacernos gente muy fértil, gente muy productiva en la vida, que vive para el beneficio y el provecho de otros. Es decir, Dios depositó la habilidad de que tú y yo seamos fértiles y que nos reproduzcamos, ¿sí? Entonces, Dios quiere que seamos gente muy fructífera, llena de fruto. Y acuérdese, lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿qué es el fruto según la Biblia? Fruto es, ya se me olvidó. Es el beneficio y el provecho que otros reciben de mí. ¿Sí? Apúntelo para que me recuerden la próxima. Fruto es el beneficio y el provecho que otros reciben de mí. Es el alimento que otros reciben de mí. ¿Sí? Y Dios nos ha dado esa habilidad, estas habilidades y esta bendición, que seamos gente muy fructífera, muy productiva. Número 2, multiplicar significa aumentarse, reproducirse, ¿sí? Es decir, hay una vida para ti, para mí, ¿sí? Donde el crecimiento puede ser exponencial, puede ser muy grande, muy grande. Por eso nos estamos estirando, por eso estamos tratando de crecer y avanzar, porque parte de la bendición de Dios es que nos multipliquemos, que crezcamos exponencialmente en las muchas formas y maneras. Y lo que tú reproduzcas tenga la capacidad de reproducirse. Wow, por eso los que tenemos hijos o los que están por tener hijos o los que van a tener hijos, tengan de a montón chamacos, porque esa es parte de la bendición de Dios, ¿ok? La capacidad de reproducirse para que eso se reproduzca. Monte, ¿sí? No me evites la mirada. ¿Cierto? Sí. La iglesia tiene un vientre, ¿sí? Para producir hijos espirituales. Esa es parte de la bendición que está sobre nosotros los que seguimos a Cristo. Ahora, si hago la pregunta incómoda de ¿cuántos de nosotros hemos ganado a otros para Cristo? Entonces empezamos a carraspear todos, ¿verdad? Pero no lo digo para condenar a nadie, lo digo para recordarte, parte de la bendición, de la habilidad y capacidad que Dios ha puesto sobre nosotros es que produzcamos o reproduzcamos hijos espirituales, que ganemos a otros para Cristo y los discipulemos y los formemos en la fe en el Señor. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y dices, ay pastor, pero es que yo no sé hablar, yo no sé nada de la Biblia, ni Juan 3:16 me sé. Escucha, la bendición de Dios está sobre nosotros. Entonces, no se trata de cuánto conocimiento o cuántos versículos sabes o cuán bien puedes hablar. Es que la bendición está sobre mí para producir hijos espirituales. Eso es con dinero, sin dinero, con conocimiento, sin conocimiento, con poquito, con mucho en la iglesia. Hola. ¿Sí? La otra es llenen, es decir, vayan más allá, no te quedes donde estás, ve, vas a llegar más lejos. ¿Cuántos quieren que podamos llegar más lejos? Sí lo creo. La otra es sojuzguen, y significa te doy la capacidad de que gobiernes. Esta me gusta mucho. Te doy la capacidad de que gobiernes y domines y tengas autoridad. Wow. Sí. No queremos nosotros aferrarnos a bendiciones que sean sustantivos. A ver, todo el mundo, véame un momento. No queremos aferrarnos, sí, a bendiciones que sean sustantivos, porque ahí no está la bendición de Dios, sino a la capacidad de producir, de gobernar, sí, de multiplicarnos, de reproducirnos. A esa bendición sí queremos realmente aferrarnos. ¿Sabes que Abraham entendió esto cuando Dios le dijo que cuando Dios lo bendijo? Abraham no estaba pensando en la tierra física que Dios le estaba dando,
la tierra de Canaán. Iba más allá. Abraham pensaba más bien en la autoridad y la capacidad de gobernar por generaciones y a las naciones. Wow, eso me explota. Porque Abraham, cuando miraba las estrellas y Dios le estaba hablando, o sea, Abraham estaba viendo a las naciones y la impartición de Dios al bendecirlo para ejercer su autoridad y su gobierno en él y a través de él y a través de sus descendientes por generaciones hasta el día de hoy. Eso me vuela la cabeza. Porque esa es la clase de impartición y de bendición que Dios le quiere dar y le da a nosotros. ¿No le emociona? Sí. Por eso Jesús dijo: vayan y prediquen y lleven el evangelio hasta el último rincón de la tierra, porque su bendición estaba sobre nosotros para ejercer su autoridad y su dominio a través de nosotros. Y eso, wow. Y entendamos, cuando hablamos de autoridad, no solamente es enfrentarnos al enemigo en sus diferentes formas y áreas, sino para servir a las naciones, para servir a las personas. Porque autoridad, ¿cómo se ejerce? Sirviendo a los demás. No se ejerce imponiéndose o siendo un mandón. No, autoridad se ejerce como sirviendo a las demás personas. Y Dios nos ha impartido su bendición para que hagamos justamente eso. Sí. Wow. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento bendijo a la gente, por ejemplo, lo hizo con los niños. Él, por así decirlo, dio su baraca a los niños. Algunos comentaristas dicen que cuando él dijo: dejen los niños venir a mí, en la cultura judía los niños eran muy despreciados, eran casi un estorbo y no eran muy queridos o muy aceptados. De manera que cuando Jesús dice: dejen los niños venir a mí, algunos comentaristas dicen que esos niños eran probablemente enfermos o discapacitados. Por lo tanto, en la cultura judía, un discapacitado o un niño enfermo era un niño impuro. Y cuando Jesús le dice: ven, acércate a mí, y Jesús imparte su bendición, ¿sí? Jesús no solamente tocó a los niños, los bendijo, pero los bendijo de esta manera. Y eso cambia todo. No solamente los acarició y los amó y les mostró su amor y su compasión, les impartió su bendición sobre ellos. ¿Qué fue de la vida de esos niños? ¿Quién sabe? Pero seguramente caminaron en las capacidades y habilidades que Dios da cuando Dios bendice. Sí. ¿Cuántos hemos deseado la bendición de Dios? Todos seguramente. Tal vez casi todos los que están sentados en este auditorio deseábamos tanto la bendición de Dios que veíamos una cruz en algún lado y nos persinábamos, ¿verdad? Al tipo Nacho Libre, ¿verdad? Y a la forma que fuera, con tal de que me cayera algo así, brillito mágico, alguna cosa que me bendijera a mí, ¿verdad? Que vas en la bici, en el carro, en el taxi, caminando, pasabas por algún templo o algo, ¿verdad? O alguien traía una cruz aquí, aunque dijera Iron Maiden, no importa, te persinabas, ¿no? Porque querías la bendición de Dios y la deseábamos. Pero no tienes que desearla más. Porque ese deseo, aunque bueno, era genuino en un sentido, Dios ya lo ha dado y quiere dárselo a la gente, pero en la manera que Él lo da. Y es habilitando y capacitando a los seres humanos para cumplir el destino que tiene para sus vidas. Cada uno de nosotros tenemos un destino aquí. Te puede parecer lejano, te puede ser, ¿cuál? Si mi vida es caótica, si mi vida no tengo para parar el gas, ¿cuál destino me hablas tú, verdad? O sea, suena muy padre desde el micrófono, pero enfréntate a la vida real. Pues sí, es en la vida real. Tú ves en la Escritura a toda la gente que Dios bendijo y que esa gente desarrolló y la habilidad y la capacidad que Dios le dio para hacer todo eso. Eran gente fracasada. Era gente que si tú y yo hubiéramos sido Dios, no los hubiéramos escogido. O sea, ¿quién agarra a un Gedeón? ¿Quién agarra a un Moisés? ¿Me explico?
O sea, uno tartamudo, el otro cobarde. ¿Quién agarra ayúdeme, a un Pablo, un asesino? ¿Me explico? ¿Quién agarra, ayúdeme, a una prostituta? ¿Cómo se llamaba? Rahab. O sea, ¿qué te pasa, Dios? ¿Me explico? ¿Qué te pasa? Sí, ya están tachados por la sociedad, en la cultura ya son unos estigmatizados, ya están marcados de por vida. Pero Dios agarra puros de esos que tenían una vida fracasada, ningún éxito, todos manchados, todos contaminados, todos desviados, todos torcidos. Y Dios los agarra y los bendice. Y su vida se volvió una vida fructífera, ¿verdad? Productiva, llena de gobierno, llena de autoridad en la vida. Wow. Sí. Cuando Jesús está ascendiendo al cielo después de que resucita, ¿sabe lo que Jesús estaba haciendo? Enfrente de los 500 que lo estaban viendo, los estaba bendiciendo. Hasta el último momento que Jesús estuvo en la tierra antes de regresar, Dios está bendiciendo a su gente. ¿Cuál fue el resultado? La bendición de Dios estaba sobre ellos, que salieron y conquistaron el mundo. Sí. Tan conquistado estaba el mundo por los seguidores de Cristo, por los discípulos de Jesús hace más de 2000 años, que Constantino, ¿sí fue Constantino? Seguro que sí va. El emperador romano dijo: esto es un buen negocio. ¿Qué negociazo es esto? Voy a cristianizar todo el imperio y así tengo todos de mi lado. Cuando haya votaciones, todos van a votar por mí, porque yo soy el emperador que proclamo y creo en el cristianismo, ¿verdad? Y me hago seguidor de Cristo. Y fue un buen negocio, y eso fue lo que sucedió. Pero el negocio se volvió todo torcido, ¿verdad? Pero así de ese tamaño era la influencia y el gobierno y la autoridad que tenía, sí, el cristianismo, los seguidores de Cristo, en el imperio romano, que era un imperio cruel. ¿Te imaginas la clase de influencia y capacidad que Dios quiere desatar sobre nosotros para esta ciudad? Sí. Dios lo quiere hacer. Dios lo ha hecho, pero quiere hacerlo de nuevo. Entonces repito lo que dije hace un momento: Dios cumplirá todas sus promesas, pero no está obligado a cumplir nuestro potencial. Y Dios tiene un destino y un potencial sobre nosotros, pero es nuestra responsabilidad salir y ejercerlo, desarrollarlo, hacerlo crecer en nosotros y a través de nosotros. ¿Sabes que lo que está destruyendo, eso es lo que yo creo, las ciudades, chicas o grandes, es gente que no acepta responsabilidad? Es porque está llena de gente que no acepta responsabilidad. Digo, en nuestro país nadie acepta responsabilidad. La gente que es pública y la gente que no es tan pública, nadie acepta responsabilidad. O sea, tienen todas las pruebas de todos los robos, de todas las tranzas, de todas las mentiras, de todas las casas, de todo esto, todo aquello, ¿verdad? Me decía Jorge Piciruso, de la expresidenta de Argentina, perdón, que así, o sea, aventaban las pacas así de dólares, así literalmente las aventaban a quién sabe dónde, no voy a decir dónde porque no quiero sonar juzgador, pero las aventaban a un lugar donde las escondían, ahí guardaban todo el dinero, y hay evidencias y todo el mundo. Hasta el día de hoy la señora no está en el bote. No sé si se diga el bote en Argentina, pero en México pues no pasa, nadie está en la cárcel. Nadie, excepto hay uno de un partido político, no voy a decir cuál, porque yo no sé si hay algunos aquí del blanco, verde, rojo, pero fuera de eso, nadie se hace responsable. ¿Verdad que no? Dice una comentarista política, que es una de mis favoritas: en México es el país donde nunca nadie paga nada, ni los impuestos, menos toda la lana que se roban. Y eso es lo que está destruyendo nuestras ciudades. Lo que está destruyendo iglesias es gente, porque mira, en las estadísticas se dice que hay un montón de iglesias que están naciendo cada semana en el mundo, pero igual hay un montón de iglesias que están cerrando en el mundo. Creo yo que la cuestión cae en el hecho de que gente no acepta su responsabilidad. No porque no haya una ausencia de un llamado en esa iglesia, o de unción, o de dones, o de trabajo que se hace, o de personas, sino por el rechazo a la responsabilidad.
gente buena onda se sienta y padrísimo el domingo, pero no tiene ninguna responsabilidad hacia con nada y hacia con nadie. No somos mala onda, no nos portamos mal, pero no rechazamos la responsabilidad de tomar algo en mis manos y ser productivos y multiplicar y ayudar y llenar y crecer. Y muchas iglesias fracasan en ese sentido. Ahora, es muy interesante, y estoy terminando, que si usted lee el libro de Ezequiel, por ejemplo, encuentras al profeta, o Dios hablando a través del profeta, diciéndole: mira, ve y párate a este lugar y mira al pueblo de Israel, mira a los líderes, mira al pueblo, mira lo que están haciendo. Y la descripción en los capítulos primeros de Ezequiel es que el profeta se encontraba en un lugar donde todos ellos estaban adorando y ofreciendo culto a dioses falsos, a dioses que no eran Dios, el Dios de la Biblia. Y estaban ahí haciéndolo una y otra vez. Dice: míralos. Dice: porque lo van a volver a hacer y peor y peor. Y era un cuadro muy triste lo que encuentras ahí. Y se me hace muy interesante que eran bien fieles para ser bien idólatras. Eran bien responsables para ser idólatras. Y así fue el pueblo de Israel por mucho tiempo. Creo que uno puede ser engañado. O sea, en las cosas que debieron haber sido responsables no lo fueron. Y en las cosas que no debieron ser responsables sí lo fueron. Eso me parece una locura, pero así sucedió. Porque uno puede ser engañado respecto al enfoque de tu responsabilidad, creo yo, cuando no aceptamos la verdadera responsabilidad que Dios nos ha asignado a nosotros. Hay gente, mire, para explicárselo, hay gente que es muy responsable en muchas cosas, o en algunas áreas, pero no es responsable en lo que Dios le ha asignado, o parte de lo que Dios le ha asignado. Y son gente buena onda, pero la responsabilidad respecto a lo que Dios refiere, lo ves muy frágil, la responsabilidad. Y hay un enfoque, no sé si equivocado o desenfocado el asunto, pero no es que dejamos de ser responsables allá, pero es que somos responsables allá y somos responsables acá y acá y acá y en cada área de nuestras vidas, incluyendo en lo que Dios nos ha asignado como individuos, como familia y como iglesia. Amén. Eso es lo que yo creo. Y Dios nos ha asignado a nosotros su bendición y una responsabilidad en esta ciudad. Y tal vez no tenemos todas las respuestas ahora, no estamos haciendo todo tal vez lo que podíamos hacer o podemos hacer, pero sí Dios nos ha asignado su bendición. Y si te das cuenta, Dios no solamente no quiere darnos un edificio, o quiere darnos masillas, o quiere darnos aparatos o cosas por el estilo, y eso está bien. Lo que Dios quiere darnos es la habilidad y la capacidad de cumplir su destino, el destino que Él ha trazado para nosotros. Y ahí es donde yo le pregunto: ¿qué es lo que usted quiere? ¿Las cosas que Dios puede darle en la vida, o quiere el destino? ¿Sí? Dice: ay, pastor, pero ¿y no pueden ir juntas? Jesús dijo lo siguiente: busca primero mi reino y mi justicia, o sea, mi voluntad. Y luego, ¿qué dice? Y el resto de las cosas te serán añadidas. Pueden ir juntas, o llegan a estar juntas a veces, cuando tú y yo nos abocamos al destino, o sea, al reino de Dios. Y cuando pedimos su bendición y la abrazamos como Él la da, entonces el resto de las cosas llegan a nuestra vida. Llegan a nuestra vida. Sí. Ya se lo he platicado, lo vuelvo a platicar para ánimo de todos, pero digo, escogimos abocarnos a lo que Dios nos llamó, particularmente con las canciones y esas cosas. Y la verdad, dinero no teníamos, manera así económica no teníamos, había que pagar varias cosas. Y ya se lo platiqué un par de semanas antes.
me llega un pago, ese pago de los derechos de autor por mis canciones grabadas hace como más de 20 años. Llega un pago suficiente como para poder pagar lo que teníamos que pagar. Ese tipo de pagos me llegan cada 4 o 5 años, para que usted me entienda. De hecho, ahora que regresamos del viaje, llegué y vi un sobre en el suelo allá afuera de mi casa. Era otro pago, pero era el normal, era el de $200. Ese es el que siempre llega cada cuatrimestre, pero el otro llega cada 4 o 5 años y me llega justo 2 semanas antes de que fuéramos a hacer. Porque cuando uno se aboca al destino y al reino de Dios, lo demás Dios lo añade. ¿Qué se necesita? Dios se lo da a la gente y se lo imparte, porque así es el reino de Dios. En la cultura es al revés. Yo me aboco a las cosas, ¿a poco no? Yo me aboco al salario, al trabajo, y no me malentiendan. Esas cosas tienen su lugar, tienen su valor, pero eso es todo mi prioridad, es todo mi corazón, todas mis pasiones, todo mi tiempo, todo mi afecto está abocado a eso, ¿verdad? Y el reino o la justicia, la voluntad de Dios, pues bueno, quién sabe, cuando tenga tiempo, cuando tenga chance, cuando esté sano, cuando deje de tener hijos, o cuando yo no sé. Y entonces eventualmente las cosas que uno va teniendo a veces se van yendo. Pero en el reino, es extraordinario, es sobrenatural. Es sobrenatural porque tú no las buscas y llegan. Ya conmigo, llegan. Te van a llegar si buscas la bendición de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren la capacidad y la habilidad de Dios? Sí. Yo la quiero. Yo quiero producir empleos, yo quiero producir canciones, yo quiero producir discos, yo quiero producir escuelas, yo quiero producir, ayúdeme, yo quiero producir edificios, iglesias, quiero producir grupos, canciones. Sí. Así es. Quiero eso en mi vida. Quiero que esta ciudad, quiero hacerme responsable por la ciudad, por el país o por lo que me toque, el pedazo que me toque. Quiero tomar mi papel, quiero tomar mi lugar. ¿Usted? Sí. Hay una ciudad que nos espera, hay una colonia que nos espera, hay un país que nos está esperando, que se levante gente que acepta, abraza responsabilidad. Ahora, no me ponga cara de serio, ponga cara de gusto, porque responsabilidad es algo muy bueno. Es algo muy bueno, de veras. Ya los suyos ya nos sirvieron ahorita, pero es algo muy, muy padre, muy bueno para nosotros. Yo sé que no nos causa mucho entusiasmo porque nuestra cultura nos ha dicho que ser responsable no es, no va. Hay que ser chavo toda la vida, hay que ser adolescente, hay que portarse tontamente toda la vida, inmaduramente. Yo sé que no nos entusiasma, pero es fantástico, es maravilloso lo que produce, sí, gente que madura en la vida. Amén. Y le quiero pedir las 2 cosas que ya le pedí hace un par de semanas. Sí. 1, hágase responsable de llegar temprano a la reunión. Claro que sí. El aplauso así como que forzadón, ¿verdad? Ok, no estoy esperando porristas, pero hágase responsable de llegar temprano a la reunión. Sí. Ok. 2, hágase responsable de pagar sus diezmos y ofrendas. Más o menos. Porque, escuche bien, sin una iglesia madura, sin una iglesia que acepta, repito, no se impone,
pero que acepta responsabilidad, es como Dios puede cambiar una ciudad. Dios cambió el mundo con un hombre suficientemente maduro y responsable. Se llamó Jesús de Nazaret, cambió al mundo entero. Uno solo. ¿Qué Dios no podrá hacer con todos nosotros? Si decimos, yo abrazo responsabilidad, ¿sí? ¿Qué Dios no hará? Vea el potencial que hay aquí. Es enorme, es maravilloso. Yo estoy tan feliz con mi iglesia. Digo, estuvimos hace 8 días en una iglesia y la verdad me pidieron dar una plática con los músicos y hablé parte de esto a los muchachos. Y después me dice, tío, gracias que dijo eso. Y me empieza a contar la historia de cada uno de los músicos. Santo Dios. Dije, gloria a Dios por Luis Peña. Gracias, Señor. Lo amo, así con botas y todo, lo amo. Gracias, Señor, por el Dani, flaquito y todo. Pero qué pasión, qué corazón tiene y qué responsable es. Explico. O sea, evidentemente, cuando estábamos en la alabanza, nos invitaron a participar ahí y la gente, digo, no estoy juzgando, pero estaba desconectada. Pero cuando mi sobrino me empieza a contar la historia del equipo de alabanza, pues con razón, digo, no son mala onda los muchachos, pero no hay responsabilidad. No hay. ¿Por qué toses, Monte? Perdón, yo así bromeo. Bromeo un poquito con Monte. Pero, y fue muy difícil ayudar a la gente a conectarse con Dios. Y estuve animando a mi sobrino. Hey, ánimo. Ayuda a los muchachos a abrazar responsabilidad. Sí, pero cuando una iglesia, repito, está en el camino de madurez y acepta responsabilidad, pues el alcance, el potencial es enorme en cada uno de nosotros, a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Aprendió algo esta tarde? Yo también, créame que sí. Vamos a orar, póngase de pie conmigo.